Un mundo extraño. Están los góticos, los punks góticos, los metaleros, los gutter punks. Fantasías sexuales. Y sueños eróticos para todos. La investigación da un giro inesperado. Está muerta. Oí rumores de que estaban involucrados. ¿Realidad o fantasía? La policía no lo sabía. Si no puedo demostrar que una persona vivió, es como si no hubiera muerto nadie. No hay lugar del crimen ni pruebas. No hay ningún testigo ocular. ¿Quién decía la verdad? El barrio francés, Nueva Orleans, Luisiana. A poca distancia se encuentra el tranquilo pueblo de Mandeville, de 11.000 habitantes. Dos ciudades separadas solamente por un lago, que son dos mundos distintos. El índice de criminalidad de Mandeville es relativamente bajo comparado con Nueva Orleans. Actualmente hace como unos 10 años que no tenemos un asesinato en Mandeville. Pero una mañana de principios de invierno, la serenidad de Mandeville queda rota por una llamada a la policía. Cuando responden, los agentes no tienen ni idea de hasta dónde les llevará. Recibimos una llamada a las 4 de la madrugada de una persona diciendo que la habían atacado. En un aparente robo, han apuñalado 14 veces a un hombre. Por suerte, la víctima sobrevive. Nos dijo que recordaba haber visto a las dos personas que le atacaron en el complejo de apartamentos. Con la detallada descripción de la víctima, los inspectores no tardan en encontrar a dos sospechosos. Ted Genter y Chris Cadiz, dos adolescentes que han llegado a Nueva Orleans desde Salt Lake City. Un día Ted me dijo, me marcho a Luisiana. ¿Alguien se quiere venir? Me voy en 2 semanas y dije, yo me apunto. Nueva Orleans, en Luisiana, es una ciudad de contrastes. Exótica pero sucia. Seductora, pero a menudo peligrosa. Y es un lugar al que la gente viene a hacer realidad sus fantasías. Nada más llegar, fuimos directamente de fiesta al barrio francés. Pero la fiesta no dura mucho. Poco después de instalarse, Chris observa un cambio en Ted Genter. Después de trasladarnos aquí, le empezó a surgir una parte más oscura. No sé si me explico. Decía unas cosas que eran auténticas locuras. Y él no es el único que lo nota. Ted me cogió un día por banda y me dijo, yo y mi hermano somos asesinos a sueldo y buscamos trabajo. Nos dijo que era un hombre lobo y que si íbamos al cementerio una noche de luna llena, nos lo demostraría. Estabas tranquilamente hablando con él y te soltaba, soy un ex asesino, ¿quieres salir conmigo? Pero por mucho que alardee, en realidad Ted nunca ha tenido problemas con la ley. Hasta esa mañana de diciembre en Mandeville. La noche de los hechos, Ted Genter y Christopher Cadiz habían decidido colarse en ese apartamento y atacar a esa persona. Cuando nos llevamos a los dos sospechosos a la comisaría, les pusimos en 2 salas de interrogatorio distintas. ¿Entiendes por qué estás aquí, no? Pues no. Venga ya, hombre. Al principio, ambos lo niegan todo. La verdad, no me acuerdo. No lo entiendo en absoluto. No sé si llevaba un cuchillo. Cuando apuñalas a una persona 14 veces, es para considerarlo intento de asesinato. Ted asegura ser inocente, pero Chris se desmorona. Seamos sinceros. Intentaba salvarle el culo a Ted. Lo entiendo. Nos estábamos emborrachando, ¿sabe? Y llega Ted y dice, ese hombre le ha robado algunas cosas a nuestro amigo común y quiere que vayamos y la recuperemos. Yo le dije, vale, voy a ir y voy a hablar con él. Ese era mi plan. Pero Ted tenía otro, como se vio. Entramos en esa casa. Estábamos allí sentados y entonces llegó él. Ted le asaltó y le apuñaló. Con la confesión de Cadiz y la identificación de la víctima, el apuñalamiento es un caso cerrado. Cadiz queda en libertad provisional. Genter se declara culpable y le encierran. Y ahí debería haber terminado todo. Durante la investigación empezamos a oír cosas sobre Ted Genter, cosas de las que alardeaba. Le gustaba pensar que era una especie de asesino a sueldo y aseguraba haber matado a una persona en concreto. Ted se presentó con una chica que se llamaba Lidia. Yo le pregunté quién es y me dijo, mi novia. El fin de semana siguiente le pregunté, ¿dónde está Lidia? Y me dijo, he matado a esa zorra.
Los inspectores se enfrentan a un verdadero misterio. ¿Quién es Lydia? ¿Existe realmente? Y de ser así, ¿está muerta? Lo que empezó siendo un caso de robo, ahora tiene a los inspectores investigando el posible asesinato de una joven. Solamente sabíamos que se llamaba Lydia y que había sido novia de Ted Dienter. Cuando dijo que la había matado, empezamos a investigar la historia de Ted Dienter. Poco después de trasladarse a Nueva Orleans, Dienter se une a un grupo llamado The Cast. Todos los sábados por la noche interpretan una comedia de culto sobre vampiros llamada The Rocky Horror Picture Show. The Rocky Horror Picture Show se centra en la idea de que la gente reprime mucho sus intereses, sus deseos, sus problemas en la vida, porque la sociedad dice que eso no se debería hacer. ¡Fantasías sexuales! Y sueños eróticos para todos. ¡Sueños eróticos para todos! Cuenta la historia de una joven pareja a la que unos extraterrestres travestis roban la inocencia. Nunca habíamos visto The Rocky Horror Picture Show en directo. Y al conocer a los miembros del grupo, nos apuntamos. Aceptamos a todo el mundo. Puedes tener a 7000 personalidades distintas. Mientras por lo menos una de esas personalidades entienda con por lo menos uno de nosotros en un momento dado, no vamos a decir, no nos gustas, no queremos que vengas. Todos los grupos tienen sus miembros raros. No se puede juzgar a un grupo por sus miembros más raros, porque los hay en todos lados. Ted Dienter no es solamente raro, sino también peligroso. Pero la policía no puede demostrar que es un asesino hasta que pueda demostrar que hay una víctima. Los inspectores buscan respuestas en el grupo. Casi todos los miembros del Rocky Horror Picture Show conocían su historia. Ted hablaba de una chica que había ido a ver la obra y que salía con uno de ellos. Y decía, una noche la mataré. Pero nadie le hizo caso. La mayoría de la gente nos dijo que no lo denunciaron por dos razones. En primer lugar, tenían miedo de Dienter y no tenían muy claro si todo lo que les contaba era verdad. Nadie le creía, ni le hacía nunca caso. Contaba esas historias para intentar presumir delante de la gente. Es alta como yo. Chris Cadiz describe a Lydia como una stripper del barrio francés, de altura media y pelo castaño, pero no tiene más información, ni tan solo su apellido. Era muy delgada, casi como un esqueleto. El pelo le tapaba la cara, así que no pude verla bien. Como el presunto crimen se perpetró fuera de su jurisdicción, el inspector Ruppel llama a la policía de Nueva Orleans. Llamé a la policía de Nueva Orleans y hablé con unos inspectores de casos antiguos para ver si tenían información sobre Lydia, si sabían algo sobre una persona desaparecida o si habían encontrado algún cadáver sin identificar, pero no conseguimos averiguar nada. Según Chris Cadiz, hay otro miembro del grupo que conoce íntimamente a Lydia. Se llama William Morehouse. William era una persona muy callada, tímida y tranquila. No era nada conversador. Era gótico y pagano. Morehouse es el tío más raro que puedas conocer en la vida. Se llamaba La Palma. Había levantado un altar a Satán en su casa. Estaba muy metido en todas esas cosas que se hacían en los ambientes que frecuentaba. Poco después de unirse a The Cast, Cadiz y Dienter se hacen amigos de Morehouse y se trasladan a su piso. Pero Cadiz no se queda mucho tiempo. No estoy seguro, pero oí rumores de que estaban liados. No eran pareja, pero ambos eran bisexuales. No lo sé seguro, eran rumores. Los inspectores deciden ir a ver a Morehouse. Envié a los inspectores Vaughn Whitehead y Vincent Liberto a Nueva Orleans, a la dirección de la calle Robertson en la que vivía Morehouse, para ver si conseguíamos más información sobre Lydia y su paradero. Yo creía que William nos diría que Lydia vivía a un par de calles de su casa o algo así.
Cuando llegamos a su casa parecía sacada de una película de terror. Miramos por la ventana y vimos que estaba en el baño. Llevaba unos pantalones negros con cadenas por todas partes y estaba cubierto de tatuajes. Era bastante asqueroso. Le dije que queríamos hablar con él. Nos dejó entrar en su madriguera y se sentó en el sofá. Le dije, William, ¿sabes por qué estamos aquí? En cuanto mencionamos el nombre de Ted Jenter, se quedó blanco. Los inspectores se dan cuenta de que han dado en el clavo. Le metimos en el coche y no dijo ni una palabra. Quería un cigarrillo. Se sentó en el centro del asiento trasero y no volvió a hablar. Se quedó así todo el camino. Llegamos a comisaría. Entramos y le interrogamos. Le miré y le dije, ¿ya sabes por qué te hemos traído aquí? Y contestó, es por la desaparición de Lydia. Esperábamos llegar aquí, topar contra un muro y no llegar a ninguna parte. Sin embargo, parece que Morehouse estuviese esperando para contar su historia. Yo conocía a una chica que se llamaba Lydia, que estaba en un mal momento y necesitaba un sitio donde dormir. Vente a mi casa, yo cuidaré de ti. Pero si Lydia existe, ¿dónde está? ¿Y qué le ha ocurrido? Se supone que una chica ha muerto, pero sin ninguna denuncia de desaparición, los inspectores no tienen nada con qué trabajar. Esperan que William Morehouse les proporcione algunas respuestas, pero en absoluto lo que les va a contar. Una noche llegué a casa de trabajar y ella estaba durmiendo en el sofá. Ted me dijo, la voy a matar y tú me ayudarás. No sabía qué me haría a mí, así que le ayudé. Indicó a Morehouse que le sujetara las piernas. Cogí una almohada y le tapó la cara mientras yo le sujetaba las piernas. Lydia empezó a luchar y él mantuvo la almohada sobre su cara hasta que se quedó quieta. William describe a Ted como alguien sin remordimientos. Ted me dijo que le tomara el pulso y a mí me pareció que estaba muerta. Entonces la envolvieron con una sábana y unas bolsas de basura. Sobre las 5 de la mañana, cargan el cuerpo a lo largo de 5 calles por su vecindario. Cogimos una silla, la pusimos a ella y las bolsas encima. Fuimos a un contenedor y lo tiramos todo. William Morehouse acaba de explicar con detalle cómo ayudó a Ted Jenter a matar a una mujer llamada Lydia. En cuanto Morehouse admitió que se había cometido un asesinato y que había ocurrido en Nueva Orleans, llamamos a la policía. El inspector de Nueva Orleans, Winston Harbin, responde a la llamada, pero surge un problema. Lo crean o no, si una persona entra en una comisaría y confiesa haber matado a alguien y lo único que tenemos es su confesión de asesinato sin ninguna otra prueba tangible, no tenemos caso. Y eso es lo que tienen. Una confesión, pero ninguna denuncia de desaparición. No hay cadáver. Como inspector, si tienes un cadáver y tienes un sospechoso, debes demostrar la relación entre el cadáver y el sospechoso. En este caso, tenía 2 sospechosos, tenía el lugar del crimen, pero debía demostrar que la víctima existió. La primera misión de Harbin es visitar el lugar del crimen. Cuando él y su hermano se acercan al piso de Morehouse, tienen una extraña sensación de déjà vu. Estábamos hablando de la dirección y nos miramos sorprendidos porque nos resultaba muy familiar. Sabíamos que habíamos estado muy cerca del número 5800 de South Robertson por otro caso, la muerte de una mujer. Años antes, una mujer había muerto de sobredosis en la misma dirección. Recuerdo perfectamente al hombre que se lo notificó a la policía. Fue William Morehouse. Enseguida me di cuenta de que era un personaje muy extraño. No era la primera vez que Morehouse se veía involucrado en un homicidio sospechoso. Porque en el caso de sobredosis de la chica en su casa, creo que las sospechas recaían bastante sobre él. Una mujer muere de sobredosis en el piso de Morehouse y ahora han asesinado a otra allí mismo. Los inspectores se preguntan si Morehouse es el verdadero asesino y Jenter, el cómplice. Harbin necesita hablar con Jenter.
Fui a Mandeville a ver a Ted Dienter vestido con la ropa de la cárcel a rayas. Medía 1,95 m y pesaba unos 78 kilos. Cuando llegaste a casa, ¿quién había? William Morehouse. ¿Nadie más? Nadie más. ¿Quién había vivido allí? Una chica que se llamaba Lydia. ¿Tenías una relación íntima? Sí. Enseguida queda claro que los tres tenían una relación muy complicada. Ted Dienter dijo que Lydia también tenía una relación con William. Lydia intentó escondérmelo, pero William me dijo que sí la tenían, como yo sospechaba, ¿Cuándo se lo admitió? cuando ella se fue. Dienter afirma no saber qué ha pasado con Lydia. Un día desapareció. ¿Estás seguro que era jueves? Sí, el último día que la vi. Era sorprendente, pero se expresaba muy bien. No era como los sospechosos habituales. Harbin le presiona. ¿La mataste? No, ¿Tenías alguna razón para matarla? era molesta, pero no para matarla. ¿Has matado a alguien? No, no he matado a nadie en mi vida. Tras una hora, Harbin ya no consigue nada de Dienter. Estos interrogatorios los realiza más de un inspector por una razón. Salí de la sala de interrogatorios para hablar con el inspector Vincent Liberto, que nos veía por un monitor, y me preguntó si me importaba que participara. En el inspector Liberto, Ted Dienter está a punto de encontrar a su igual. A estas alturas, los inspectores están convencidos de la veracidad de los rumores sobre el asesinato de una chica. Otro inspector intenta hacer confesar a Ted Dienter. En esencia, entré en la sala y subí el tono de voz para llamar su atención, para que entendiera la seriedad de la situación. El inspector Liberto alienta a Dienter a salvar su piel. William ya te ha traicionado. William está en la cárcel porque ha confesado. Ahora tienes que empezar a ayudarte a ti mismo. Yo no puedo hacer nada por ti. Los inspectores de Nueva Orleans no pueden hacer nada por ti hasta que empieces a hacerlo tú. Ted, ¿Qué quiere que le diga? solo quiero que digas la verdad. ¿A qué hora llegaste esa noche a casa? Entre la 1:30 y las 2 menos cuarto. ¿Dónde estaba William? En casa. Entraste en casa y ¿qué dijiste? Miré hacia allí y pregunté, ¿está aquí? Y me dijo, no, se ha ido. Le dije, ¿qué quieres decir? Y dijo, Lydia no pudo marcharse sin más. Alguien tuvo que ayudarla. Alguien tuvo que encargarse de Lydia. William te culpa a ti. Dice que tú eres el responsable. Te conviene hablar conmigo. Tras 2 horas más de interrogatorio, parece que Dienter sigue jugando con la policía. Sigue diciendo que no sabe nada sobre la desaparición de Lydia. En cambio, para su sorpresa, cada vez se muestra más asustado de William Morehouse. ¿está en la cárcel? Sí, está en la cárcel de Nueva Orleans. O sea, que no puede ir a por mí. No lo entiende. Ese tío es muy violento. Liberto no sabe quién dice la verdad, pero está decidido a descubrirlo. William me asusta. Ese tío tiene problemas. Bien. Sí, hablamos de Lydia, de lo que había pasado. Yo no estaba. ¿Vale? Yo no lo hice. Ni siquiera lo vi. ¿No viste qué? Nada. Lo que sea que... no quise saberlo. Oye, Ted, es mucho más fácil decir la verdad que mentir, ¿vale? Es mucho más fácil decir la verdad. Sí, está muerta. ¿Cómo lo sabes? Porque estaba envuelta en bolsas de basura. Dijo que una noche llegó a casa y Lydia estaba envuelta en bolsas de basura sobre la cama de la habitación trasera, y que William dijo a Ted que la había matado él y que quería que le ayudara a deshacerse del cadáver. Nos cambiamos de ropa. Nos disfrazamos. Y nos la llevamos a un contenedor. ¿Por qué no llamaste a la policía? Y decir que... estaba asustado ¿De qué? de lo que él me haría. Los inspectores tienen a 2 sospechosos que se culpan mutuamente y ninguna víctima. Falta mucho para resolver el caso. Repasas toda la información. Intentas deducir lo que es más probable que pasara. ¿Quién dice la verdad?
El inspector Winston Harbin recurre a la metodología de trabajo de toda la vida mientras intenta determinar que realmente hay un crimen que investigar. ¿Existe Lydia? ¿O dos embaucadores están tomando el pelo a la policía? Hablé con la central y les pedí que buscaran las denuncias por desaparición que se habían presentado desde finales de agosto hasta entonces. No había ninguna mujer blanca que encajara. Harbin sale a las calles del barrio francés a buscar respuestas. Cadiz y Jenter afirman que Lydia trabajaba allí como stripper. La investigación me llevó hasta varios de los locales que venden alcohol y algunos clubes de striptease. Pasé varias horas en la calle Bourbon haciendo preguntas, mencionando el nombre de Lydia porque era lo único que tenía. Pero los clubes de striptease respetan mucho el anonimato, y Harbin sospecha que Lydia es un alias. Nadie anotaba los nombres, nadie fotocopiaba la documentación. Se te daba un nombre artístico y hasta ahí llegaba la información que se guardaba de ti. Era frustrante porque nadie sabía quién era esa chica. Tras una búsqueda exhaustiva, Lydia sigue siendo un fantasma. Si está muerta, Harbin necesita pruebas reales. Jenter y Morehouse afirman que se deshicieron de la víctima en un contenedor detrás de una escuela. Me puse en contacto con la empresa que se encargaba de los contenedores en la zona de esa escuela en particular. Me dijeron que habían vaciado el contenedor a primera hora de la mañana, después del supuesto asesinato. El inspector Harbin encarga a su teniente que le ayude a localizar el cuerpo de Lydia. Fui a la empresa de gestión de residuos y allí me dijeron que la basura de esos contenedores iba a parar a un gran centro de gestión de residuos. Quería saber qué posibilidades teníamos de recuperar los restos. Pero en los 4 meses que han pasado desde el presunto asesinato, toneladas de basura han ido a parar al vertedero junto al cuerpo de Lydia. Me dijeron que se procesan 2 o 3 mil toneladas de basura a diario. Casi 90.000 toneladas al mes. Es sobrecogedor. Así que, aunque el cuerpo de Lydia esté en el vertedero, ahora está enterrado bajo toneladas de basura. Primero creí que sería factible, pero después me explicaron que cuando la basura va para el vertedero, la prensan tonelada a tonelada. Teniendo eso en cuenta, era inútil intentar encontrar el cuerpo. Como en todos los casos, vas pensando en el siguiente paso. Tenía que encontrar alguna prueba de que en algún momento estuvo viva y viviendo en ese piso. Harbin envía a la analista Bessie Johnson para que examine el piso de Jenter y busque pruebas. Era poco habitual porque si se había cometido un crimen, había sido hacía 4 meses. Las posibilidades de encontrar pruebas después de tanto tiempo eran remotas. Johnson dedica varias horas a buscar cualquier prueba que sitúe a Lydia en el piso y que demuestre que la asesinaron. Me dijeron que la habían estrangulado en el sofá del salón, así que empecé por allí. Primero levanté la alfombra de delante del sofá, busqué por debajo y por detrás del sofá. Esperaba que hubiera algún cabello de Lydia y pudiéramos demostrar que había estado allí. Así que pasó varias tiras adhesivas y las llevamos a analizar. Incluso después de tanto tiempo, Johnson consigue encontrar varios fragmentos de cabello largo castaño en la supuesta zona del asesinato. Yo no tenía manera de saber de quién eran esos cabellos. Esperaba que si averiguábamos, o cuando averiguáramos su identidad, por lo menos tendríamos un elemento de comparación para probar, por lo menos, que ella había estado en ese piso. Pero de momento la prueba no sirve para nada. Si no puedo demostrar que una persona vivió, entonces es como si no hubiera muerto nadie. Y lo tenía que demostrar. El inspector Harbin lleva un mes persiguiendo a un fantasma. No puede demostrar que Lydia está muerta si antes no consigue probar que estuvo viva. Tenía que demostrar que Lydia era una persona real y que en algún momento había estado en el piso. Si no, no había asesinato. A pesar de contar con su confesión, es posible que sus dos sospechosos, Ted Jenter y William Morehouse, se libren del asesinato. Pero el inspector Harbin no se rinde. Presiona una vez más a William Morehouse y por fin consigue algo.
Me pudo dar el nombre de su cuenta en Yahoo. Morehouse recuerda que la dirección de Lydia en Internet es Jordisgale69. Harbin consigue una orden judicial para acceder a la cuenta. Me fui a casa después de trabajar, me senté delante de mi ordenador y vi una foto de ella vestida con ropa gótica. Por fin tiene un nombre: Lydia Reinstein. La otra información que Yahoo puede proporcionarle es que Lydia era de Texas. Así que, con el apellido Reinstein, cogí el teléfono y llamé al departamento de correccionales. Hicieron unas comprobaciones y no dieron con nada. Pero no aparece ninguna Lydia Reinstein en ninguna base de datos de Texas. Los inspectores investigan un poco más y dan con un nombre parecido, el de un hombre joven detenido por violencia doméstica que se apellida igual. Pero su víctima no se llama Lydia. La víctima del incidente de violencia doméstica se llamaba Karin Beth Capps. No lo puedo explicar, cuesta encontrar las palabras, pero tuve la intuición de que era la persona a la que estaba buscando. Pero no lo sabría hasta que localizara a sus familiares. Harbin empieza a llamar a todos los números de la guía de Texas con el apellido Capps. Era posible que llamara a la casa y ella cogiera el teléfono. Uno de los números a los que llamé era el de un señor mayor. Me presenté, le dije que era un inspector de Nueva Orleans y que quería saber si conocía a una tal Karin Beth Capps. Y me dijo que, de hecho, él era su abuelo. El hombre puso a Harbin en contacto con su hija, Jonice Capps. Le pregunté si Karin era su hija y me dijo que sí. Me dijo que no sabía nada de ella desde julio. Varios meses antes, dice, Karin se había marchado. Tenía 20 años. Para Harbin, Lydia es ahora una persona real. Era el momento de decirle que era inspector de homicidios y que tenía 2 hombres en la cárcel que aseguraban haberla asesinado. No hay una forma fácil de decirle eso a una madre. Se echó a llorar y no hubo manera de continuar con la conversación. Lo que se me quedó grabado en la mente de este caso, lo que no me puedo sacar de la cabeza, es que me suplicó que le llevara a su hija a casa. Harbin pide a Jonice que ayude al criminalista Joe Tafaro. El problema que teníamos era que no había cadáver. Y que lo que queríamos era demostrar que esa chica estuvo en el lugar del crimen, donde el testigo dice que la mataron. Conseguí que su madre me enviara una docena de prendas de ropa de la chica. De esas piezas, Tafaro saca varios cabellos de Lydia. En ese caso en concreto, la víctima tenía un cabello muy fino. El diámetro de sus cabellos era muy pequeño. Los compara con las muestras recogidas por la analista Bessie Johnson en el piso de Morehouse. Coinciden. Cuando supe que el cabello era de la víctima, dije, por lo menos ahora tenemos un nombre y una cara. La madre de la víctima también les había enviado fotos de Karin. Le enseñé una a William Morehouse e identificó a la chica de la foto, Karin Beth Capps, como Lydia. Tras 2 meses de investigación, Harbin por fin tiene una víctima. Ahora toca a 2 jóvenes abogadas conseguir un caso sólido. Solamente teníamos 2 confesiones sin cuerpo, así que cuando preparábamos este caso sabíamos que iba a ser difícil. La única esperanza que tienen es conseguir enfrentar a los sospechosos. A veces hay que aceptar un mal menor para conseguir una condena. Desde el principio, la historia de William había sido la misma. Que Ted Yenter le había obligado a sujetar los pies de la víctima, mientras Yenter la asfixiaba con una almohada. William no podría intimidar ni a un crío de 4 años con un caramelo. No es esa clase de persona. Creí sinceramente que Ted le amenazó con matarle o le puso en una situación en la que se vio obligado a seguirle la corriente. En cuanto le empezaron a hacer preguntas sobre el tema, lo contó todo. Ted Yenter tuvo que contar 3 historias distintas y nunca dijo la verdad. ¿Has matado a alguien más? No, no he matado a nadie en mi vida. Una vez maté a una rana y me quedé bastante afectado. Yo no estaba. No lo hice. No vi nada. Sí, está muerta. ¿Cómo lo sabes? Porque cuando llegué estaba envuelta en bolsas de basura. Nos pareció, en base a las pruebas presentadas, que Ted Yenter era la parte más responsable, el más culpable. Tuvimos que ofrecer un trato a William Morehouse a cambio de su testimonio.
Sabíamos que sin Morehouse acabaríamos por no conseguir nada. Necesitábamos que declarara contra Yenter. A cambio de que declarara contra Yenter, a William Morehouse se le ofreció un trato, un máximo de 5 años en prisión. Pero incluso con la declaración de Morehouse, el caso está lleno de obstáculos. Para Sammy y para mí era el primer juicio por asesinato de nuestra carrera. Nos enfrentábamos a Don Sobiak, con cientos de juicios a sus espaldas y mucha experiencia. He vivido más de 500 juicios con jurado. Yo soy el abogado de oficio, al que dan todos los asesinatos, por los que no se pide la pena capital. Puesto que Ted no tenía abogado en ese momento, me nombraron a mí porque el juicio era en mi distrito. Este caso no debería haber superado la fase de las mociones ni los preliminares de la acusación. No hay cuerpo, ni causa de la muerte, ni siquiera sabemos si murió alguien. No hay lugar del crimen ni pruebas. No hay testigos que hayan confirmado nada aparte de un chico que intenta salvarse. No hay nada más. La acusación intenta hacer un trato. Sabía que corríamos un riesgo importante de perder el caso, simplemente porque no se había ganado ningún caso sin un cadáver en Nueva Orleans. Intentamos negociar la condena, pero creo que la defensa quería solamente 5 o 10 años y por ahí no pasábamos. La acusación creyó en todo momento que Ted se derrumbaría y se declararía culpable de un asesinato, arriesgándose a 30 o 40 años de cárcel. Pero Sobiak sabe que tiene la sartén por el mango y que la acusación no tiene nada para negociar. Casi 2 años después de la desaparición de Lydia, el caso contra Ted Yenter llega a los tribunales. Pero sin ninguna prueba física de asesinato, el caso de la acusación es muy débil. Los elementos clave que destaqué en el discurso inicial fueron las razones por las que no teníamos un cuerpo. En su discurso inicial, el abogado defensor Don Sobiak argumentó que, por lo que se sabía, Lydia ni siquiera estaba muerta. Se supone que el cuerpo estaba en un vertedero al otro lado del río, y nos contaron cómo se corrompe todo cuando se envía a un vertedero, y lo imposible que era buscarlo, o el poco interés que tenían en buscarlo. Hicieron venir a un experto del laboratorio criminalístico de Nueva Orleans para que comparara unos cabellos supuestamente encontrados en el lugar del crimen con los de otra persona, con otro nombre, de quien su madre no sabía nada desde hacía tiempo. La única carta que le queda a la acusación en la manga es la capacidad de persuasión de William Morehouse. Estábamos preocupados porque tenía un aspecto extraño, desaliñado, y no sabíamos si le creerían, y necesitábamos que el jurado le creyera. Es una navaja de doble filo, porque necesitas la información, pero la otra cara es que él participó en el asesinato. Morehouse cuenta al jurado la misma escalofriante historia que contó a los inspectores la primera noche en comisaría. Desde que William Morehouse sujetó los pies de Lydia en el sofá, mientras Ted Yenter la asfixiaba con una almohada, la envolvieron con bolsas de basura, la tiraron en un contenedor y que no se descubrió que se había cometido el crimen, pasaron varios meses. Ese chico no tenía ningún tipo de credibilidad, no era de fiar. Era un chico que intentaba salvarse a través de una maniobra legal y culpar a otra persona que en absoluto había hecho nada de lo que decían que había hecho. Estoy convencido. Don Sobiak intentó por todos los medios que le odiaran, haciéndole un montón de preguntas. ¿No es verdad que la mataste? ¿No es verdad que estabas enamorado de ella? ¿No es verdad que estabas celoso porque tenías relaciones sexuales con Yenter? En su turno de preguntas, Sobiak intenta culpar de todo a Morehouse. Él era el que había empezado a verse con esa chica y la había llevado a su casa porque le iba eso del lado oscuro de la vida, el lado oscuro de Nueva Orleans. La acusación recurre al viejo amigo de Ted Yenter, Chris Cadiz. Vi a Chris entrar con su novia. Se quedó en el fondo de la sala y yo le miré para que viera que sabía que estaba allí. Entonces vi a Ted Yenter que se giraba y le saludaba como diciendo, genial, han venido a verme o han venido a ayudarme. Y la expresión de Ted cuando se dio cuenta que yo había ido a testificar contra él fue malvada, sádica. Cuando Chris Cadiz subió al estrado ya no era gótico. No era la persona que se disfrazaba en el Rocky Horror Picture Show. Era una persona que estaba muerta de miedo debido a Ted Yenter y el jurado lo vio. Cadiz hace un retrato detallado y aterrador para el jurado. Ted Yenter le había enseñado cómo había ocurrido todo, cómo habían matado a la víctima. Así que le pedí a Chris que bajara del estrado y se lo enseñara al jurado.
Me dice, túmbate. Así que yo me echo en el futón y me dice, tú eres Lydia. Me senté encima de ella así y cogí la almohada y se la puse encima de la cara y la sujeté así. Y dice, la muy zorra tardó una eternidad en morirse. Dijo que era una explicación de lo que supuestamente pasó. Nadie más corrobora esa historia. No hay ni una prueba que sustente esa historia inventada. En cuanto a Karin Kaps, la chica a la que conocen como Lydia, Sobiech sostiene que no hay ninguna prueba que demuestre siquiera que está muerta. Shannon Swain habla de esto en el discurso final dirigiéndose a la madre de Karin. Dije al jurado, ¿creen por un segundo que Johnny's quiere que lo que el señor Sobiech les ha dicho sea verdad? ¿Quiere que Karin entre por esa puerta y diga todo el mundo a casa se acabó? ¿Que se vaya el jurado? ¿Que se vaya Ted Yender? ¿Que Morehouse se marche? Gracias. Pero la realidad era que eso no iba a pasar. Se trataba de una chica que hasta ese momento, hasta que el inspector Harbin, yo misma y Shannon nos encargamos del caso, no le importó un pito a nadie. Les daba igual. La tiraron como si fuera basura. Finalmente, un caso que ha tardado 2 años en llegar a juicio se cierra en tan solo 2 días. Ahora es el turno del jurado. No teníamos muy claro qué iba a pasar, cuál iba a ser el veredicto. Fue un día muy tenso. Deliberaron durante 3 horas y media. Entonces les volvieron a llamar a la sala. Las piernas me temblaban antes de que dieran el veredicto. Nadie esperaba que ganáramos. Oír al jurado decir culpable de todos los cargos de asesinato en 2º grado fue algo increíble. Por primera vez en la historia, un jurado de Nueva Orleans ha emitido un veredicto de culpabilidad en un caso de asesinato sin cadáver. Es una gran victoria para el inspector Harbin y la acusación. Y lo mejor del caso es que Ted Yenter pasará el resto de su vida en la cárcel. Desde entonces puedo asegurar que Sunny y yo comparamos todos los casos con el de Yenter. Cada caso se te lleva un trozo de alma y este fue uno por los que estuve más contenta de darlo. Te muestra el objetivo, te ayuda a ver el camino, y yo tuve muy claro qué era lo que se suponía que debía hacer.